Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy hablaremos con la autora de este libro, de Pánico y Ternura, Paz López, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, ensayista y doctora en filosofía, quien además, ya lo decíamos, es la autora de este libro, ¿cierto? Que lleva poquito tiempo en la venta, pero es muy interesante y tiene relación justamente con su título, ¿cierto? De cómo es la ternura o en qué situaciones sobresale este hecho. Paz, muchas gracias por tu tiempo y la primera pregunta es, y lo que intriga, ¿cierto? ¿Por qué escribir del pánico, pero específicamente por qué escribir de la ternura? Sí, hola Macarena, ¿cómo estás? Mira, el título, Pánico y Ternura, es un título que tomé de un poema de Ana Martins Márquez, de una poeta brasileña, que dice no hablar de amor, pero preservar sus gestos, su coreografía de pánico y ternura. Y si bien, claro, el libro es un libro de ensayos, ¿no? Quiere decir que es un libro más bien movedizo, incierto, digresivo, exploratorio. Me interesaba pensar la ternura como un afecto que nos permite pensarnos desde nuestra vulnerabilidad. ¿No? Nacemos vulnerables, venimos a un mundo que muchas veces cruel, difícil, duro. Y entonces un poco la pregunta tenía que ver por cómo pensar formas de vincularnos a los otros que no redoblen el sufrimiento, el dolor. eh, y en ese sentido, ¿no? La ternura me pareció que podía ser un espacio muy propicio para pensar esas otras formas del afecto, eh, sobre todo porque, nada, mientras vamos creciendo, mientras vamos teniendo lugar en esta vida, ¿no? Van apareciendo un montón de prótesis que nos van endureciendo, verticalizando, desconectando de los otros, o haciendo o vinculándonos con los otros de una manera bueno, utilitaria o solamente productiva. Y entonces la ternura y el pánico me interesaba como contrapunto de la ternura para evitar pensar como versiones dulcificadas de la ternura, ¿no? Porque justamente la ternura, conociendo nuestra vulnerabilidad, no desconoce también el sufrimiento que los otros nos infringen, el mundo, pero nosotros también a los otros, ¿no? Y entonces la pregunta es por cómo no redoblar esa forma de los afectos mortíferos, odiosos. De hecho, Pase, tú también en este libro te preguntas, ¿cierto?, si la ternura está en quien la emite o en quien la recibe. Finalmente, llegaste a una conclusión de aquello, dependerá de la situación que cada uno esté viviendo, porque aquí, para resumir, a quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, son 12 ensayos, ¿cierto?, 12 textos divididos, que se dividen en este libro, donde se abarca entonces estas situaciones, y en general son situaciones muchas veces críticas. De hecho, tú también hablas de situaciones personales, donde finalmente tú, ¿cuál es tu conclusión respecto a eso? ¿Es la ternura radica en quien la emite o en quien la recibe? Yo diría que está entre medio, ¿no? Y a veces incluso dudo si es un afecto o más bien un espacio propicio para cierta forma de los afectos. Muchas veces está vinculada al dolor, otras veces a la alegría. Es un afecto, la ternura es un afecto esquivo, ¿no? Y por eso también me interesaba esa cosa esquiva, como son esquivas los grandes asuntos de la vida, ¿no? El amor, la muerte, el nacimiento, ¿no? Que son los asuntos fundamentales, pero al mismo tiempo difíciles, ¿no? Esquivos a la hora de pensar en ello. Y la ternura tiene, ¿no? Tiene eso de esquivo, ¿no? Y por eso me pregunto, y no logro, yo creo, nunca contestarlo completamente. ¿No? Está en uno, está en el otro, está en la relación.
y me tiendo a inclinar que es un modo de la relación, ¿no? En un mundo que, que promueve como grandes cuotas de individualismo, me parece que la ternura promueve algo así como dependencias, digo, ¿no? Dependencias débiles, frágiles, ¿no? No mortíferas, no enfermizas, pero sí permite pensarnos en relación con los otros, ¿no? Y no en esta idea de que nos autogeneramos, nos autorrealizamos, ¿no? De que podemos vivir el mundo completamente independientes, desconectados de los otros, ¿no? Más bien la ternura, me interesa pensarla justamente como algo que intensifica los vínculos y que también despierta algo así como otra manera de los sentidos, ¿no? Algo que me voy preguntando en el libro, ¿qué sería una mirada tierna, un tacto tierno, una escucha tierna, ¿no? Y Algo que digamos que está del otro lado, no podría decir, de nuestras corazas, de nuestros endurecimientos, de nuestros odios, pero sin olvidar que también somos todo eso, ¿no? O sea, me interesa que la ternura, o al menos como la pienso en los ensayos de este libro, como un afecto polimorfo, ¿no? Por eso decía, ¿no? No es la ternura como algo que piensa el mundo como algo dulce, apaciguado, ¿no? O sea, cada vez hacemos la experiencia de un mundo hostil, un mundo violento, y entonces, pero sin desconocer eso, cómo entonces pensar otra forma del cuerpo, otra forma de los afectos, otras geometrías, ¿no? Que no pasen algo así por la verticalidad, la virilidad, la fuerza, ¿no? Sino que pensar una fuerza débil, ¿no? Paz, y dentro de las distintas citas que tú utilizas en estos ensayos, hay uno que al menos personalmente me llamó la atención y que dice, es tan difícil olvidar el dolor, pero aún así es más difícil recordar la dulzura. No tenemos ninguna cicatriz para mostrar la felicidad, ¿cierto? Porque claro, cuando hay momentos malos, cuando hay experiencias traumáticas, en el fondo quedan cicatrices, sean emocionales, sean físicas, ¿cierto? En este caso, las cicatrices de la felicidad en general no quedan. ¿Tienes alguna conclusión para poder abordar, para poder llegar a esas cicatrices de la felicidad que todos en nuestra vida, por supuesto, en algún momento tenemos? Mm, claro, ¿no? Que son como pequeños espasmos. Mm. Eh, sí, requiere como un trabajo, yo creo, de apertura de los sentidos. A veces la tristeza, los dolores se van petrificando en nosotros, nos van volviendo hostiles, amargos. Y entonces, claro, la ternura puede ser con todo lo esquiva que es, ¿no? Digo, la alegría se puede inscribir en una sonrisa, la tristeza en un llanto, en lágrimas, la ira, ¿no? También tiene una corporalidad, incluso la piedad también tiene una corporalidad, ¿no? Que es un cuerpo sosteniendo a otro cuerpo. La ternura es mucho más esquiva en términos de sus expresiones, algo así como físicas incluso. Eh, pero pese a eso, creo que todas hemos sentido alguna vez que se nos enternece el cuerpo, ¿no? Que es algo que nos sucede en el cuerpo Mm. frente a ciertas situaciones y que por esa misma fragilidad a veces vamos olvidando, ¿no? Y un poco es como estar a la escucha de esos momentos donde comprendemos la fragilidad nuestra y de los otros, nuestras tonteras incluso, Mm. ¿no? Nuestras dependencias, nuestras necesidades de los otros, de las otras, pero también recordar esos momentos, ¿no? Donde algo de la vida salpica, ¿no? Algo así como cómo pensar, y lo pienso sobre todo porque estamos rodeadas de ciertos discursos del fin, ¿no? El fin de la historia, el fin de una época, el fin de la naturaleza, que pareciera ser que ya no hay más salida, ¿no? Y que entonces la vida se vuelve algo mortífero, repleto de pasiones tristes, y la ternura, ¿no? Como, al menos como la voy tramando en el libro, es un afecto que permite pensar justamente lo contrario.
¿no? Algo así como ciertas emociones, ciertos estados que nos permiten quedar del lado de la vida pese a todo, ¿no? Paz. Y por último, para ir cerrando también y para quienes nos están viendo, ¿a quiénes crees que debiese interesar un libro de este tipo o crees que es para el lector, para cualquier tipo de lector, este tipo de ensayos o este tipo de temáticas? ¿O tú lo escribiste con un enfoque especial en algún grupo de personas, por ejemplo? No, o sea, bueno, lo ideal es que sea un libro que para cualquiera que tenga un deseo de lectura, pero también de pensarnos desde nuestras vulnerabilidades, desde nuestras fragilidades, desde nuestros temores, y quienes pese a eso queremos pensar también unas formas de vidas alegres, dignas, amorosas. Bueno, me parece que para todos aquellos es un libro digamos, puede entablar un diálogo y ese es mi deseo. Lo escribí además también pensando en un público no especializado. Yo trabajo en la universidad, pero justamente quise también esquivar ese tipo de escritura, ¿no? De paper, académica, cerrada, para especialistas, y pensar una escritura que, como la ternura, nos inclina hacia los otros, ¿no? Y hacia las otras. Perfecto. Muchas gracias, Paz López, ensayista y doctora en filosofía, además de autora de este recomendable libro, ¿cierto? Pánico y Ternura. Muchas gracias, Paz López, por tu tiempo. Muchas gracias, Macarena. Que esté muy bien. Con eso nos despedimos y con la invitación entonces a que continúe, por supuesto, nuestra sintonía también, que se interese en este tipo de libro muy interesante, Pánico y Ternura, y continúe entonces viendo estas ediciones de Entrevistas CNN.